Hola. Hola. ¿Cómo están, familia Verbo Condado? Somos la familia Pavón Cifuentes, al momento siendo responsables de la Iglesia Hogar en el Condado, y queremos mandarles muchos saludos y también comentarles que ha sido de gran bendición estos tiempos que hemos tenido que estar en cuarentena, por lo que ha permitido Dios que vivamos como padres de hijos. Nuestro Padre ha sido fiel y justo en todo este tiempo, no nos ha faltado de su mano poderosa. Queremos invitarles a que sean partícipes también de nuestra iglesia para que puedan disfrutar lo que el Señor tiene para ustedes. Bye, familia. Adiós. Bye. Buenos días, estimados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Día a día lo estamos haciendo y agradecemos por su sintonía a nuestros videos, a nuestras reflexiones, a la predicación de la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero continuar con aquella historia que dijimos la última vez. Continuamos con la historia de la predicación de un Jesús resucitado, de aquellos discípulos que inicialmente no creyeron, se llenaron del poder del Espíritu Santo, vieron a Jesucristo resucitado y comenzaron a predicar con denuedo que Jesús resucitó. Pues en ese tiempo no les fue fácil, no fue fácil. Por eso yo creo que el Señor decidió que a través de ellos haya tantos milagros, pero milagros tan grandes que la gente se iba convirtiendo. Recuerda tú que cuando llegó el Espíritu Santo, 3000 se convirtieron luego de la predicación de Pedro. Más adelante, cuando aquel paralítico comenzó a caminar, después de que Pedro y Juan entraban al templo, 5000 se convirtieron. Y así siguió la predicación de la palabra de Dios. Y está registrado, voy al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante. Tuvieron tal oposición los discípulos que no les fue fácil. Dice el versículo 17, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Recuerda tú de que los saduceos eran aquel grupo político junto con los fariseos, y las autoridades de aquel tiempo formaban el Sanedrín. El Sanedrín era lo equivalente al Congreso o a la Asamblea Nacional que tenemos acá en nuestro país. Y esa asamblea obviamente estaba formada por autoridades civiles, militares, religiosas, todos obviamente de alta estirpe, con personas que creían mucho en los registros y la palabra de Dios de aquel entonces, sin Jesús resucitado. No creían que Jesús fue el Mesías que vino a dar la salvación. Por lo tanto, ellos estaban perdiendo autoridad, perdiendo popularidad, perdiendo adeptos, perdiendo seguidores, y tuvieron envidia de aquellos que les predicaban en los templos, de los discípulos del Señor. ¿Qué hicieron? Pues les mandaron a apresar, fácilmente metieron en la cárcel a todos y ahí se acaba la predicación. Hasta el siguiente día que iban a tener su juicio dentro del Sanedrín. Pero resulta que en la noche viene el ángel del Señor y sobrenaturalmente les libera a todos los discípulos, sin que los guardias se den cuenta, sin romper puertas, sin romper cadenas ni seguridades. De tal manera que al siguiente día les mandan a traer al Sanedrín, a los discípulos, para establecer el juicio, pero resulta de que no había nadie, la cárcel estaba vacía. Se asustaron, ¿y ahora qué pasó? Y los guardias dicen, no, aquí estuvimos todo el tiempo, las seguridades están ahí, las puertas están cerradas, nadie salió, nadie entró. Sobrenaturalmente sucedió un milagro. Así es que por ahí una persona les dice, yo les escuché predicando a los discípulos en el templo ahora de mañana. Les mandan a traer, pues con mucha delicadeza, dice esta vez, sin nada de fuerza, les traen al Sanedrín y les comienzan a acusar. Entonces, el sumo sacerdote les confronta y les dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, hablando de Jesús. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Estoy leyendo el versículo 28. Sí, eran los responsables de la muerte, fueron los responsables de la muerte de Jesús. Entonces Pedro, lleno del poder de Dios y en nombre de los apóstoles, habla y dice, en resumen, nosotros vamos a cumplir el mandato del Señor. El Señor nos dio una nueva vida, el Señor nos dio el Espíritu Santo y vamos a predicar la palabra de Dios. No les vamos a hacer caso a ustedes. Entonces, el versículo 32, creo yo, es uno de los más importantes para lo que quiero resaltar esta mañana. Pedro dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que nos obedecen. Miren, Pablo habla de dos circunstancias claras. La primera, que testificaron que Jesús está resucitado. Y segundo, que recibieron el poder del Espíritu Santo que transformó sus vidas. Y eso era lo que predicaban.
Y eso era lo que llenaba al templo de gente. Y eso era lo que hacía que mucha gente se convenza. No solamente un bla, bla, bla de que hay un Jesús resucitado, sino con hechos, con autoridad, con el poder del Espíritu Santo, que la gente certificaba a través de los milagros que recibían. Te pregunto yo ahora, en este punto, ¿tú has visto a un Jesús resucitado? ¿Tú puedes testificar la resurrección de Jesús? Si me dices no, seguramente es porque no tienes la segunda condición. Como habíamos dicho, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el Señor nos lo da a quien se lo pida. Y eso hace que tu vida cambie. Tú por tu propia fuerza, por tu propia voluntad, muy difícil que cambies. Seguramente tú estás luchando, estás regando día a día con ese defecto, con ese pecado, con ese vicio. Y no puedes cambiar porque tu voluntad no te lo permite. Pero si entregas tu voluntad al Señor, si dejas que el Espíritu Santo llegue, tu vida cambiará. Serás otro. Pídele al Señor que te llene el poder del Espíritu Santo. Sigue la historia. A través de esto, después de esta predicación de Pedro ante el Sanedrín, pues todos los miembros se enfurecieron y dijeron lo que sabían hacer en esa temporada. Ok, no nos hicieron caso, nos enojaron, nos hicieron enojar, nos molestaron, nos están quitando popularidad. Muertos. Pena de muerte para todos. Y esa fue la sentencia que emitieron en ese tiempo. Iban a la muerte, desde luego. Pero por ahí llama la atención uno de los fariseos, uno de los miembros del Sanedrín. Seguramente levantó la mano, esto puedo suponerlo, se llamaba Gamaliel. Gamaliel era un perito en la ley religiosa, respetado por toda la gente, se puso de pie y les dijo, momento, colegas, que salgan los apóstoles un ratito, quiero comentarles algo. Este señor Gamaliel, este fariseo de gran estirpe, de gran conocimiento de la ley religiosa, fue el instructor del apóstol Pablo. Obviamente antes de que se convirtiera al cristianismo. Por eso Pablo era tan firme en sus convicciones, porque tenía un instructor como él. Entonces Gamaliel les dice, miren, recordarán ustedes de que hace tiempo apareció un tal Teudas con unos seguidores hablando acerca de una filosofía. Matamos a Teudas, se acabó el movimiento. Después vino un tal Judas de Galilea con igual un montón de seguidores que predicaba de algún otro movimiento, alguna otra filosofía. Matamos a Judas de Galilea, se acabó el movimiento. Pero, mi consejo, versículo 38, mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Yo puedo suponer que Gamaliel, con su conocimiento de la ley religiosa, siendo fariseo, tenía dudas en su cabeza. Seguramente decía, estos no están hablando por sí solos. Ellos tienen un poder especial. Ellos están convenciendo a la gente con hechos. Y quizás, si es que matamos a estos hombres, va a pasar lo mismo que hicimos con el tal Jesús. Matamos al tal Jesús y el movimiento comenzó a ser más grande. Así es que déjenlos en libertad. Decidieron hacer eso, le hicieron caso. Les llamaron, les azotaron y les dieron libertad, pero no prediquen la palabra de Dios. Obviamente sabemos que no les hicieron caso. Fueron predicando, versículo 42 dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías, Jesús es quien vino a salvarnos la vida, a darnos la salvación. Mira, ahora esta mañana yo quiero hacerte una pregunta como siempre lo hacemos, una pregunta que te confronte. Quizás tú, si no te identificas como los discípulos del Señor que creyeron en un Jesús resucitado y que llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar su palabra a pesar de la oposición que tenían. Pero al menos ahora yo creo, al menos en estas circunstancias que estamos viviendo, tú deberías ser como Gamaliel. ¿No será que en tu cabeza hay dudas y dices, de pronto hay un Jesús resucitado? ¿De pronto puede darme el poder del Espíritu Santo? Así es que esta mañana yo te enfrento a ti, te confronto a ti para que no tomes la decisión que tomó el Sanedrín. No mates a Jesús, no mates a los discípulos, no mates la palabra de Dios en tu vida. Pon una alternativa y date la oportunidad de creer en un Cristo resucitado. Haz la prueba como Gamaliel lo hizo. Cree que Jesús resucitó. Primero, y segundo, pide que venga el Espíritu Santo hacia ti y vas a ver el cambio que hay en tu vida y en tu familia y en tu trabajo. ¿Vas a tener problemas? Por supuesto que sí, pero vas a encontrar soluciones. El Señor quizás te va a probar, como probó a muchos de los discípulos.
Los discípulos pasaron por el tiempo de prueba cuando Jesús era crucificado. Habíamos dicho que solo uno estuvo al pie de la cruz, el resto huyó. Tenían miedo, se asustaban, creían que los iban a matar. ¿Qué pasa contigo? Quizás tienes vergüenza. Quizás no tienes la valentía suficiente para decir, el Señor Jesucristo es en quien creo y en quien hace milagros y me va a hacer el milagro en mi vida. Pruébalo. Yo hice esa prueba y me convenció. Y el poder de Dios está conmigo y puede estar contigo también. Así es que, estimado amigo, te pongo ese reto en tu vida de que a partir de este día comiences a creer en un Jesús resucitado y te des la oportunidad de que el Espíritu Santo venga a tu vida y seas como los discípulos del Señor en aquella temporada, o al menos como Gamaliel, que se dio una oportunidad de probar que la palabra de Dios fue verdad y hay poder en ella. Bendito Dios de los cielos, en tu nombre bendito quiero bendecir a cada persona que está viendo este video, cada persona que esté escuchando y con dudas en su cabeza, para que tú seas poniéndoles claridad, Señor, claridad, y puedan pensar y decidir que tú eres la única alternativa para llegar al Padre de los cielos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino por el cual llegamos al Padre. Es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.